bienvenidos a esta nueva emisión del espacio comunicacional de la propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires. Este emprendimiento que hemos dado en llamar Consorciando. Nos acompañan como siempre Fabián Beuchel, nuestro jefe, Marcos Hernández, Leonardo Ríos Lovera. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, acá en el baldío hay un par de arbolitos. Hoy estamos, nos recibe Rumencó, estamos en Mar del Plata grabando. Un barrio hermoso, la verdad que unas instalaciones espectaculares. Muchas gracias a la gente de Rumencó, a la gente de la administración. Después lo vamos a traer a Lisandro. Sí. Hoy nos va a acompañar Lisandro Lorenzo, que es el gerente general de Rumencó, pero antes vamos a hablar de los sorteos. Como siempre les digo, pueden escanear el QR abajo de mi dedo. Hoy gentileza de la gente de Editorial Hammurabi, de Fernando de Palma, de Liliana Breut de Beger, propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios, y gentileza de la gente de Banco Macro, el Código Civil y Comercial de la Nación actualizado a 2024. Además, abajo de mi dedo hoy pueden también escanear el QR que aparece para inscribirse en las segundas jornadas bonaerenses de propiedad horizontal que se van a llevar a cabo en Pilar. Vamos a estar, como hablamos en el programa pasado, charlando todos los temas de actualidad de la propiedad horizontal, así que les recomiendo, la inscripción es gratis. Pueden acercarse ahí al Howard Johnson en Pilar y actualizarse un poco y ponerse al tanto de las últimas novedades en propiedad horizontal. ¿Qué día? El 19, ¿no? 19 de septiembre va a estar siendo, Leo. Sí, ¿Cómo? 19 de septiembre desde las 10. Desde las 10 de la mañana. Vamos a estar... en una sola jornada. Esta vez es una sola jornada. Perfecto. Va a ser como arrancamos a la mañana, a diferencia del año pasado que arrancó después de las 2 de la tarde. Esta vez hacemos todo en una, concentramos, así toda la gente que va de Buenos Aires y todo puede ir. Porque tenemos mucha llegada, esperamos mucha gente del conurbano y todo, y le queda mucho más cómodo. Bueno, ya tenemos, hay gente inscripta de La Barría, de Bahía Blanca, bueno, mucha gente de la costa, Mar del Plata, Necochea. Bueno, Mar del Plata tiene el traslado, Mar del Plata, ¿no? Los socios de la Cámara Administradora de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires van a tener el transporte gratis, así que si se comunican con la Cámara a info@camaraadministrador.com.ar, hablan con Sandra, le mandan un mail y se pueden anotar el transporte gratuito también. Perfecto. Así que... Lo lindo encontrarse, ¿no? Siempre estuvo muy bueno el año pasado, Sí. muy entretenido. Y este Siempre hay año nuevos temas, planificando, y hay un montón de realidades que está avanzando la implementación del código, porque la verdad que es esa, vamos a 10 años, pero estamos avanzando en la implementación del código. Van surgiendo cosas, está surgiendo lo de los libros, lo de la contabilidad, cuestiones que también impulsó Nación con IGJ, que bueno, ahí estuvieron algunas entidades de porteñas trabajando con la gente Claro, con la gente de IGJ, que es lo que regula, que es lo que regula ahí, digamos. Claro, que por ahí son entidades a veces nacionales, pero en esto es solamente representar a los porteños. Y bueno, y falta también la provincia de Buenos Aires a ver cuándo reacciona, ¿no? Bueno, eso motivó que ni Bernardo ni yo saliéramos a hablar al respecto, porque nos sentimos que en realidad con ese decreto invitando a las jurisdicciones, a la provincia, pero involucrando directamente IGJ, con sede obviamente Cava, la provincia tuviéramos algo para decir. Al menos por ahora, hasta esperar la decisión de personas jurídicas. Sí, capaz que no decide nada y esto continúa. Lo que ocurre es que el 320 está escrito en el código, o sea, que en algún lado, yo lo veo, y esto lo hemos comentado en alguna oportunidad, lo hemos hablado acá y lo hemos hablado también en otros ámbitos, la realización de una contabilidad con la participación de un profesional externo es una garantía para el consorcista. Está bien, tiene su costo, nadie dice que no tenga su costo, pero para hasta los propios administradores, al momento de rendir cuentas, la participación de ese profesional que haya certificado que lo consignado tiene una relación con el hecho, es un avance. Pero además es una tranquilidad para la convivencia consorcial. Vos pensá cuánto se podría reducir, una pavada, ¿no? Pero cuánto se podría reducir el tiempo de asamblea por el ahorro en la discusión de la aprobación de cuentas. Cuando vos tenés un contador que con su firma certifica que los gastos y las cuestiones consorciales de la economía consorcial
van dentro de los caudales. Podemos después discutir cosas puntuales, chiquitaje, pero se terminaría con un montón de sospechas muchas veces infundadas. Totalmente. O se terminaría de poder poner también el patrullero en la puerta para ponerle los ganchos al que hace las cosas mal y llevarlo como corresponde. No parecería a rendir las que cuentas. esté pasando seguido eso, pero Pero el es un tema... camino para. No, Tener no. la contabilidad Yo es un creo camino que, para. yo creo que Claro, adelantaría eso, sí. porque si ya tenés ese control, no llegas ni a la asamblea. Si no llegas ni a la asamblea, a hacer una rendición. Por eso. Porque en el día a día ya... Bueno, eso va a ser una discusión Claro. también, porque si seguimos manejando los conceptos de la relación consorcio-mandato, Claro. la obligación de la rendición de cuentas no estaría zanjada con la presentación del estado contable, porque son dos obligaciones distintas. Leo, Claro. Leo, si vos agarrás el 2067 y lo lees y vos vas a firmar, porque nos ha pasado, lo hemos visto, nadie cumple con la rendición de cuenta dentro de los días que dice el Código Civil. Bueno, yo no diría que nadie. La mayoría van con el ejercicio fiscal, que no es lo que dice el Código Civil, o cuando van a renovar el mandato, o cuando renuncian, que tienen la obligación que tampoco nadie la hace. Bueno, ahí hay todo Hay- un hay tema. todo un Estás tema, tocando un tema claro. súper importante, que es el tema fecha que el reglamento establece como ejercicio económico Claro. y la fecha del mandato. Exacto. Y que muchas veces queda discordante entre una asamblea ordinaria para rendir cuentas por lo que dice el reglamento y una extraordinaria para renovar el mandato. No, Claro. y ahí te agrego otra cosa. queda- Bueno, la mayoría lo hacen en renovación de ningún mandato. lado dice, Los consorcios. en ningún lado del código dice, sin la práctica, que se hace en la asamblea ordinaria. Tampoco lo dice. No, de hecho tuve Tiene casos en que obligación se de hizo rendir cuenta extraordinarias. documentada. ¿Cuándo? No dice. No dice. O sea, la práctica indica que cada vez que uno va a renovar, lleva su rendición de cuentas. Sí, que con Pero- el vencimiento del ejercicio Sí, financiero. ojo, porque ahí también hay un tema. Si el reglamento me estableciera un mandato superior al año y tengo 3, ¿qué hago? ¿Rento ¿Cuándo? cuentas cada 3? Cumplía el código, que es todos los años. Digamos, Ahora, yo vos, creo que es todos los años. contabas, vos eras el que contabas la otra vez. Entiendo, y siempre recuerdo esa anécdota de que había un administrador de un barrio importante, creo que es socio tuyo, que no le aprueban las cuentas porque no hace estados contables, pero le renuevan el mandato. O sea, y Le pasa fíjate, todos los años es le un barrio pasaba... que establece por reglamento, utiliza el término antiguo, el de balance general. Entiendo que ese barrio previamente fue una sociedad anónima. convertida, adecuada. Exacto, entonces hubo como el vicio de copiar ciertos determinados temas y se copió también lo de balance, entonces hay un grupo de propietarios que le exige al administrador la confección de un estado contable, donde los contadores todos sabemos y no nos ponemos de acuerdo, de hecho creo que es el gran problema que también tenemos hoy, es que hay procedimientos que para un consorcio no los podía aplicar. El ajuste por inflación. Ajuste por inflación, te iba a decir. ¿Qué patrimonio le voy a poner al consorcio? ¿Puede tenerlo? Sí, claro. Hoy, de hecho, tuvimos nosotros una conversación si el consorcio podía o no podía tener Y qué patrimonio. raro, porque acá en este consorcio me parece que pasó algo parecido, que era sociedad anónima y se adecuó. Correcto. Pero, claro, porque viene la sociedad anónima generando una contabilidad de determinada forma, y si cambió o no cambió con la administración, entiendo que es una asociación civil, en este caso Sí, acá, ¿no? técnicamente, al ser una asociación civil es sin fin de lucro. Claro. El estado de resultados, como parte integrante de los estados contables, debería de tender a cero. Estoy casi seguro, sin verlo, que no va a dar nunca cero. Porque, de hecho, como mínimo debería de tener el ingreso extraordinario de los intereses por alguien que haya pagado tarde. Totalmente. Entonces, el cero no existe. Ahí la pregunta es, ¿tributa el impuesto a las ganancias? Claro. Porque esta asociación civil, al ser una asociación civil, tributa, digamos. claro. Con lo cual, salvo que hayan tramitado la exención. Pero bueno, es un tema de debate muy Sí, sí, complejo, Muy interesante. Nos acomodamos y recibimos a Lisandro Lorenzo. Nos acompaña hoy Lisandro Lorenzo, gerente general de Rumenco. De Rumenco, tal cual, mucho gusto. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Bien? Muy bien. Lisandro, contanos, charlábamos un poquito fuera del aire, hace 11 años que estás acá ligado al barrio y sabemos que fuiste pasando por todo un proceso desde que eras parte de la empresa desarrolladora, ahora que cumplís
las funciones de gerente general. ¿Cómo fue un poquito ese cambio? Tal cual. Bueno, fui desandando el camino completo. Yo arribé al barrio en el año 2014 de la mano del desarrollo. Que en ese momento el barrio estaba desarrollado aproximadamente en un 50% de lo que se ve hoy. Así que bueno, ha pasado bastante el tiempo. Así que bueno, fui los primeros 5 años de mi desatada en el barrio, transcurrió del lado del desarrollo con la construcción de los últimos sectores del barrio, los ceibos y las lomas, que son los sectores más nuevos, para luego sí pasar a la estructura del consorcio del barrio, a través de distintos consejos de administración, consejos de propietario y hoy de la mano de la asamblea y la comisión directiva administrando el barrio. Tenemos entendido que Rumenco es un caso particular. Nosotros hace unos programas atrás charlábamos con Marcos y con Ariel Jiménez, que estuvo de invitado, el exdirector de personas jurídicas, de la adecuación de los barrios. ¿Ustedes son uno de esos casos que están en proceso de adecuación hoy por hoy? En realidad, hoy, en este momento, ya tenemos la adecuación terminada. Hoy ya estamos 100% adecuados. Esta adecuación fue un proceso largo que se terminó se puso el broche final en la asamblea de octubre del año 2023, donde se aprobó por asamblea la transformación societaria. Dejamos de ser una sociedad anónima, pasamos a ser una asociación civil, y de la mano de esa transformación societaria la adecuación a lo normado en el Código Civil y Comercial de la Nación para conjuntos inmobiliarios especiales. Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Gusto. Rumenco, marca registrada de Mar del Plata, ¿no? O sea, entiendo que todos los que somos o que visitamos asiduamente Mar del Plata, de Rumenco pasás, de Rumenco para allá, de Rumenco para acá, ¿no? Es una referencia territorial. Es una referencia territorial importante, es el referente de la zona sur, y desde ya, por supuesto, es el referente en materia de barrios privados, fue en punta de lanza en materia de barrios privados, y bueno, actualmente es el barrio más grande de la ciudad. ¿Cuántos lotes tienen? Hoy tenemos 810 lotes. 800. Con la reciente incorporación de un nuevo sector denominado Olivos, pasamos de 777 a 810 lotes. Y próximamente, esto es en los próximos años, ya se encuentra aprobada por asamblea, por supuesto, la incorporación de un nuevo loteo de 190 unidades residenciales, lotes residenciales, y además se incorporan proyectos nuevos. Ahí tenemos Hay como unos edificios, ¿no? proyectos de terrazas, Sí. con tres unidades de edificios, con un total de 120 unidades residenciales que se integran al barrio. Y después, en una etapa también en paralelo, el sector comercial de acá del frente, que también se... Sendero, ¿no? Senderos es enfrente, está usando Newbery. De este lado de este lado. el centro comercial Quebradas, que también, si bien se mantiene externo al barrio, tiene una... Sí, por la localización, que ya porque no toda la gente que mira esto es de Mar del Plata, sino que es de toda la provincia. Esto es la zona sur de Mar del Plata, a la altura del Faro. Una zona que era rural, que se fue transformando en urbana, ¿no? En Tal cual. parte. Y Tal cual. bueno, se han hecho obras públicas bastante importantes, la circunvalación, varias obras. Pero la pregunta que yo te quería hacer, porque en algún momento estuvimos hablando de senderos y de que entiendo que, bueno, está el Coto creo, ¿no? Es el Coto, que iban a hacer una sala de cines, que hay un hospital privado que estaba en tratativa, no sé si se habrá confirmado. ¿Hay alguna exigencia del municipio en el ordenamiento territorial para que 50.000 personas, 60.000 personas, que son las que más o menos potencialmente habitan, digamos, esta cantidad de lotes y acá y los barrios que están enfrente, hay algo que los municipios en general, no. Mar del Plata pasa y pasa Pilar, pasa La Plata, pasa en todos lados. ¿Cómo opera o no opera de forma paralela con una administración de un barrio toda esa demanda? ¿Cómo lo estás viendo? Es una muy buena pregunta. La verdad, la zona esta va creciendo independientemente del apoyo o no del municipio. Es una zona que en los últimos
15 años ha crecido exponencialmente, se han desarrollado, hay cantidad de desarrollos, ya le digo, Rumencó Punta de Lanza, pero hasta Arenas, está Prunas, está Rumencó Joven, está Aras, Casonas del Aras. La verdad, este corredor de Jorge Newbery tiene un crecimiento exponencial. Lo que nosotros notamos es que muchas veces hay acompañamiento y muchas veces el acompañamiento viene de atrás, o sea, no... Generalmente viene de atrás el Estado, es el sector privado el que empuja y el otro da condiciones o no, digamos. Pero la verdad, hoy en día entiendo que las condiciones están dadas justamente para que este sector de la ciudad crezca de la manera en que está creciendo, ¿no? Porque hoy por hoy lo que se está dando es, arrancó la movida más desde el lado residencial, con los barrios cuidados, pero hoy la nueva tendencia de lo que se está viniendo es la parte comercial, ¿no? Con el Paseo Comercial Sendero, Paseo Comercial Quebradas, Coto mismo. El mismo Coto. Es que soy más satisfacer las necesidades de un público que está alejado del centro. Bueno, eso te iba a preguntar. Y esto es un corredor que no se agota en Newbery también, ¿eh? Hay que tenerlo. Y respecto de la infraestructura urbana, porque los que somos de Mar del Plata y estamos por ahí más familiarizados con el devenir diario de la convivencia entre barrios y de la zona, observamos que por ahí todavía faltan algunas cuestiones que hacen a la infraestructura, sobre todo en cuestiones de tránsito y eso. ¿A ustedes los afecta? ¿Cómo lo ven eso? Sí, ese es un punto neurálgico justamente de este crecimiento. A ver, el corredor Jorge Newbery, como les dije, es un corredor complicado porque hay una batalla jurisdiccional. Jorge Newbery es un corredor provincial, es una ruta provincial, y ahí hay una batalla entre lo que es la municipalidad y la provincia de Buenos Aires. Esto es hay una necesidad de ampliación de este corredor que data de hace más de 10 años. O sea, yo arribé al barrio y ya era una necesidad tener esta arteria principal que comunica a los barrios privados más importantes de la ciudad con una infraestructura adecuada a lo que se venía en aquel momento y que hoy es una realidad. Bueno, esa necesidad nunca fue resuelta ni por la provincia ni por la municipalidad. A eso iba. Y hoy realmente ya es más que una necesidad. A eso iba. O sea, vos, por lo que te decía, va a venir un hospital privado, eso puede generar que gente de determinada edad que hoy le escapa a vivir en zonas alejadas a los centros asistenciales, porque vos sabés que 15 o 20 minutos en el paro cardíaco o en un accidente cerebrovascular depende de la vida de una persona, y entonces traer un emprendimiento de salud privado o público, privado o público, a determinado desarrollo, te cambia la ecuación, ¿no? O sea, hoy te cambió toda la evaluación fiscal seguramente de forma progresiva, mientras se vayan ordenando las cosas, a ingresos para el Estado y para el municipio, porque va a cobrar más de tasa, va a cobrar más de impuestos, porque la tierra vale más, porque vale más construida por el esfuerzo privado que se hizo. Pero a su vez tenés esta dicotomía de que si yo tengo que elegir entre un lugar donde tarda una ambulancia 40 minutos a tener un hospital y tener una ambulancia o un servicio a 1 kilómetro, Mismos colegios. me va a cambiar. Bueno, pasó en Pilar con el Austral. 25 años cumplió los Claro, y fueron motores de crecimiento de la zona donde mucha gente decide en función de eso. Bueno, recientemente en Nordelta la inauguración de Susmédica. Claro, tal cual. Por parte de O sea, se van generando esas comunidades que, por otro lado, hemos escuchado determinadas posturas en donde esto como que nos vamos encerrando en zonas privadas, cercadas o zonas más custodiadas que otras zonas, y se va generando una distancia social mucho más grande, donde nuestros hijos se acostumbran a determinado modo de vida, que después tienen que salir a convivir con otro modo de vida. A veces esas cosas sí suceden y mucho, sobre todo donde hay mucha diferencia social. Y la pregunta iba hacia, ¿hay una exigencia, hay una promoción? ¿Ustedes mismos lo están buscando esos socios que impulsen? Porque no terminan de ser socios en el sentido literal, sino que empujan, como pasó con el Austral o como pasa con el otro lado,
al momento de tomar una determinación, porque yo puedo decir, bueno, me voy a vivir, vamos a hablar de Mar del Plata, a Plaza Mitre, o me voy a vivir a un lugar, digo, por este nivel económico, ¿no? O me voy a vivir a Los Troncos y tengo el hospital privado de comunidad, tengo determinados centros asistenciales de calidad que me pueden sacar de una emergencia. Si me vengo acá y no tengo nada, lo voy a pensar, Tal cual. ¿no? ¿Cómo A lo ver, es voy? una forma a ver, es un factor fundamental del crecimiento de este sector y la proliferación de barrios privados en que se va formando comunidad, ¿no? Se va formando comunidad, el desembarco de los comercios, de los servicios también son fundamentales y, por un lado, simplifican mucho la vida del propietario del barrio privado, la simplifican mucho y la hacen mucho más atractiva. Uno deja de estar alejado del comercio, del supermercado, del hospital y demás, pasa a formar parte más de su vida diaria, sin implicar un traslado que para el marplatense romper esa barrera de esos 20, 25 minutos era una distancia muy importante. Por ahí el que viene de afuera no la mensura de esa manera. Para el que viene, por ejemplo, de Capital y demás, 20, 25 minutos es un trayecto mínimo prácticamente. Es rápido. Es rapidísimo. Bueno, Estamos conversando eso con Lícono y yo para acá. Platense, esos 20, 25 minutos es un mundo de distancia. Exacto. Pero bueno, esa barrera se va acortando justamente con el desembarco de todas las actividades comerciales, ¿no? Y a su vez, por supuesto, generan una plusvalía para los barrios que es importantísimo desde ya. ¿Colegios? Toda la zona. ¿Colegios se están instalando en esta zona? Colegios, este sector tiene Tenés 2 colegios en la zona. Trinity, Privados. colegios privados, sí, está el colegio, el Trinity College. Igualmente tenés acá también, Ahí cerca. tenés atrás del nuevo club de Newell y el nuevo club de fútbol, creo que es 479 en la calle, por esa derecha un par de cuadras tenés un colegio del Estado también. Y después del otro lado del bosque. Y después del otro lado del bosque también tenés, En el Alfaro hay varios. Ahí tenés escolaridad en la zona. Lo que pasa es que en esta zona, no solo crecieron los barrios privados, lo que crecieron los barrios Los barrios abiertos. abiertos. Procrear hizo la diferencia acá. hizo un crecimiento casi de colonia de hongos porque se pobló. Porque lo que pasa es que no llegabas con los montos. Con Procrear vos tenías que tener el lote para que puedas, con lo que te dan, poder poner... Y también tener los locales comerciales, eso, que son 4 o 5, todos pegaditos, que son PH, que no tienen administrador. Totalmente. Que eso, en algún momento, alguien lo va a tener que ir a mirar, porque fue un desarrollo que se hizo en toda la provincia. Acá se están haciendo mucho. Cerca es lo moderno, porque ahorra costos, tiene solamente el muro común, es el posterior, y después no tiene espacios como Acá se están haciendo varios estacionamientos. En los casos de Mar del Plata todavía siguen siendo mucho monopropietario, entonces... No que alquilan. Claro. No, por el Pilar no mucho, en serio. Tengo una pregunta porque, bueno, a mí me tocó venir, recuerdo, sería el año 98 por ahí, cuando se presentó Rumencó. Me acuerdo de haber venido con papá y esto era un montón de árboles y nada, un cartel. Y ustedes lograron algo en Mar del Plata que son, creo que el único barrio privado que lo tiene, que es lograr la subdivisión y completar ese trámite con tener la escritura, traslativa de dominio y todo eso. ¿Cómo fue ese proceso? Porque vemos en un montón de casos, sobre todo en Mar del Plata, que eso está trabado y no avanza. No. De hecho, en materia de barrios privados, el único barrio privado que tiene la apertura de las partidas inmobiliarias es Rumencó. A ver, ese es un factor diferencial hoy importantísimo. En un momento donde el acceso al crédito vuelve a ser una realidad, imagínate tener la posibilidad de tener tu escritura, de poder llegar a... Pues si vas a hacer una hipoteca, pues es realmente es importantísimo. De hecho, el mercado inmobiliario en el barrio en los últimos meses, a raíz del crédito, se mueve y se mueve muy fuerte. Así que es algo importante. El camino no es fácil. El camino no es fácil, es un camino largo, es muchos trámites, muchas entes, pero se puede lograr. También depende mucho, en este caso, siempre el desarrollador tiene un poco ese peso sobre sus espaldas, ¿no? En este caso, Rumencó cuenta con escrituras, con la posibilidad de escrituras hace mucho tiempo ya. No las primeras escrituras sí demoraron un buen tiempo, pero de ahí en adelante fueron saliendo de forma más fácil.
y hoy por hoy se puede decir que el barrio está... Lisandro, originalmente esas escrituras estaban vinculadas a una escritura de una acción, era una sociedad. Una acción porque Rumenco originalmente era una sociedad anónima, Caracoles Sociedad Anónima. Ahí quería entrar y volver un poco capaz al principio de la conversación, pero me parece el tema central de la reunión de hoy es si tenemos que establecer una línea de tiempo con 4 o 5 estaciones, cuáles serían las más importantes en ese proceso de reeducación, desde el comienzo hasta llegar a ustedes a esta asamblea de octubre del 23 y en esta decisión. A ver, no fue un camino fácil. Primero es buscar lograr consensos. Siempre las salidas de los desarrolladores de los barrios suelen venir acompañada de algún conflicto. Es normal, es lo que pasa, se ve en todos los desarrollos. Son intereses. Exactamente, no fuimos ajenos a esa situación, así que bueno, hubo una situación que resolver, que llevó años resolverla, pero bueno, una vez encausados, digamos, las voluntades de las partes, vecinos, desarrollo, fue más sencillo y ahí sí, el camino se fue allanando, se fueron incorporando también los proyectos, que fue una asamblea muy grande, muy importante, la de octubre del 23. Para nosotros en el barrio es un hito. Es un hito. Sí, un antes y un después. Es un antes y un después de eso. Sí, porque también está el mito en esto de si tengo que volver a escriturar la propiedad, si no la tengo que volver a escriturar. Siempre está la misma pregunta. Y además está el tema de no hagamos esto, porque tenemos que escriturar todo de nuevo y es un montón de plata. ¿Cómo funciona el...? No es necesario escriturar todo de vuelta. De hecho, funciona con una nota marginal en las escrituras, así que en ese sentido no es necesario escriturar todo de vuelta. Eso sí fue un temor muy grande. Este barrio pionero en ese sentido, también fueron dudas que fueron surgiendo y que hubo que ir evacuando y buscándole la forma de darle solución a las distintas cuestiones. Porque bueno, como todo barrio pionero te vas encontrando con esos escollos, pero bueno, por suerte pudimos ir sorteando y arribar a esa asamblea, ya te digo, con una asamblea con muchas decisiones, donde estuvo representado el 100% de los propietarios del barrio, y bueno, y poder elegir por unanimidad esta transformación fue un hecho importante. ¿Lograron la unanimidad de las voluntades y la representación? De los presentes. Unanimidad de los presentes, pero estaban representados del 100% de las acciones en ese momento, porque el administrador fiduciario de ese momento se reservaba ¿cómo se llama? La representación apoyada Lo tiene reservado por consenso. El 100% No es un dato menor que los fideicomisos duran 30 años. Y que las personas inteligentes y responsables en los negocios están acelerando el proceso de adecuación porque se les están cumpliendo los 30 años. Y cuando se vencen los 30 años del fideicomiso, que no hay prórroga, la lógica de la ley indica que todos esos bienes pasan a nombre del fiduciante. claro. Con lo cual, todo en la demora o no demora o cuestiones o intereses que hayan surgido con los desarrolladores o que nos sustituyan, porque hoy los jueces hay muchos que sustituyen al desarrollador en sus voluntades, porque están quebrados, porque por distintas razones, o tuvieron que intervenir el consorcio, o el proyecto, o el conjunto inmobiliario, como está pasando, que estuvimos viendo en la semana de otros barrios de la zona cerca de La Plata, se apuran, porque si no, el conflicto va a ser muchísimo más oneroso para los propietarios o para los tenedores de los derechos que todavía no se terminaron de consagrar. Que eso es una realidad que por el mero plazo del tiempo, hay que ir ordenando a todos estos barrios. Que no se está discutiendo en serio. Creería, me puede fallar las fechas, pero creo que Pilar va a ser uno de los primeros donde va a haber una catarata de fideicomisos que van a caer porque tienen los... Se termina de adecuar. Ya solo la 2026, 2027 la mayoría. Yo creo que el ejemplo que dice él y la respuesta que da él a esos miedos de hay que volver a hacer la escritura es fundamental. Bueno, porque eso viene también del error de creer que porque tengo la sociedad anónima la voy a convertir en un consorcio de propietarios, personas jurídicas de carácter privado. Entonces, si yo
tomo ese camino, tomar esa alternativa y no me va a quedar otro que escriturar todo. Claro. Lo que no se está tomando es esta herramienta que dio el código en el 2015, que es esta readecuación de la pH especial. Yo vuelvo sobre un tema que es una realidad, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es el tema de la subdivisión y lograr hacer todo ese camino de hormigas. ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Cuánto tiempo llevó? Mira, yo no estaba, yo cuando arribé al barrio ya las escrituras eran una realidad, pero entiendo que ese proceso llevó por lo menos 5 años, fueron de trámites en distintos organismos para lograr lo que fue la escrituración de los primeros sectores, porque el barrio, por supuesto, no se fue desarrollando en etapas, por ende no todas las escrituras salieron al unísono, sino que fueron también saliendo en distintas etapas. Pero una vez desandado ese, desandado ese camino inicial, que sí fue largo, fueron entre 5 y 7 años, después sí, a medida que cada sector se fue terminando su desarrollo, en el término de los 2 años prácticamente ya tenían escrituras. Ya estaba hecho la circuita, Sí, claro. O sea, el rapel ya estaba desandado, o sea, Sí. ya estaban destrabados también muchas cuestiones. Vuelvo a insistir, el tema de ser pioneros también te hace que muchas cuestiones demoren más de Obviamente. lo lógico, pero bueno, una vez que se van destrabando, todo fluye de mejor manera, ¿no? Mayoría de personas residentes, ¿no? O Prácticamente más del 90%. 90% residentes. Es un barrio de marplatenses. Sí. Y te hago una pregunta que la hemos visto en barrios privados, sobre todo la conflictividad era bastante alta. Del libro de propietarios, cuando lo tuviste que completar, o lo estás completando, o es constantemente, porque Constantemente es algo que se va modificando. Exactamente. ¿Cómo va manejándose la situación del propietario, el cónyuge del propietario que no es propietario, el hijo del propietario que quiere ir a votar, porque siempre lo dejaron ir a votar y un día le dijeron no podés ir a votar más? No es un detalle divisor. En esta asamblea del 2023, de hecho, fue un trabajo bastante arduo actualizar ese libro de propietarios y no quedó otra opción que para evitar estas cuestiones que nombraste, es ir a cada instrumento por instrumento, escritura por escritura, boleto por boleto, verificando cómo se llama, titularidades y demás, porque sí, es verdad, normalmente, porque suele ocurrir así, las titularidades son compartidas entre marido y mujer, es algo muy normal, pero muchas veces Compra uno casado con... Bueno, yo acabo de hacer esta operación inmobiliaria y Nobleza obligó a que hable con la escribana porque tenía alguna intención en poder participar de ese barrio y de esos órganos de ese barrio, y pedí el cambio en la escritura porque la escritura figuraba fulano casado con. Claro. Tuve que hacer el cambio de fulano y fulano compran. Aportaban, claro. Y hoy fulano y fulano compran, somos los titulares en la expensa. Pues. Claro. Y si es fulano casado con, es solamente el fulano, no el casado con. Y esto de tener la doble titularidad, por llamarlo de alguna manera, me llevó a que tengan que unificar la representación de la unidad funcional en uno solo. Exacto. Porque si no quedaba esto de tener que compartir, digamos, las decisiones y demás. Pero es importante también aclararlo porque surge todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Después nosotros tenemos por estatuto, por reglamento, digamos, ante un cambio de titularidad del lote, la escribanía interveniente tiene que informar al barrio, así que en eso somos bastante celosos de esa información porque entendemos que luego es fundamental para una asamblea, incluso para la día. O sea, ustedes tienen un escribano que interviene en todas las operaciones del barrio. No, ya no. Ah, no. Es obligación que el escribano interviniente, Cualquiera quien sea. informe Sea al el que barrio comunique. de ese Es cambio de seguro que titularidad. la primera escritura seguro es la misma de todos y ya después a medida que van vendiendo ya no. Ahora, inclusive lotes que hoy está por boleto, que todavía algunos quedan, Claro. esa primera escritura sí hay 12 escribanías, Sí. pero luego es libre. Este tema como decías, como digo yo, como contador, en realidad, de este ocultamiento de no querer figurar en las escrituras o en los papeles, venía relacionado en alguna época al impuesto a los bienes personales. Exactamente. De todas maneras, Aclararles a todos. posesión Con la posesión alcanzaba los boletos de cesión de derechos, había que declararlos como tal porque en definitiva corresponde. De ya hace unos años a esta parte, hoy el mínimo no imponible es muy alto o es más alto, y además hay una situación con la casa habitación,
que a determinados valores, que también son altos, también están exentas. Entonces ya esta excusa Sí, es como Sí, una evaluación fiscal de 30 millones de pesos, ¿no? Que estaba... no lo justifica y lo que sí también se termina generando, y creo que a Bernardo le pasa lo mismo en la Cámara de Mar del Plata, como me puede pasar a mí, todavía tenemos este tema de los propietarios que se rehúsan a entregar la información primera y segunda de la escritura, nadie puede hacer una hipoteca, nadie la puede vender, nadie puede hacer nada, hay que también quitar un poco ese miedo. Lo que yo les contesto a los socios permanentemente es esta herramienta de poder notificar a la unidad de que se no presenta la documentación, se solicitará un informe de dominio con cargo a la unidad funcional. Todavía está este miedo porque hay administradores que todavía están Otro problema, dando que, otro libros. problema que estamos observando mucho son las sucesiones inconclusas, También. la falta de descripción de los bienes, gente que se declara como heredero legítimo, no incluye el bien, el departamento, lo que sea en la sucesión, entonces al no estar declarado pretende ejercer los derechos igual, y un montón de conflictos que se desatan alrededor de eso. Bueno, pero él hablaba de los boletos y el de boleto todavía no es propietario. No, Entonces, ese tema que todavía está vivo, sobre todo cuando vos te vas readecuando, que no se terminó de dar vuelta, es la misma situación de lo que pasa con las sucesiones. lo que pasa que en el caso de él, los boletos puede ser, perdón, no quiero ser exégeta tuyo, pero hay muchas cuestiones en los barrios que hay sectores que todavía no se terminaron de subdividir y para poder escriturar, entonces se toma el boleto en esos casos. No, se resuelve fácil, ¿no? El desarrollador o el titular de dominio tiene que darle el mandato al titular del boleto. Y vota. Lo soluciona rápido con un poder de... Lo que pasa que hay una diferencia entre un desarrollo inmobiliario y un negocio inmobiliario. claro. Rumenco es un desarrollo inmobiliario en el cual hay un desarrollador presente que impulsa las obras, impulsa... Que salió bien, que salió bien. Tenés otros barrios, acá enfrente nomás, cruzando Newbery, escondidito detrás del Coto, salió así, saluda. Tenés algunos que son negocios que fueron 4 vivos de turno, que se juntaron, hicieron un barrio, bueno, el negocio salió mal, se borraron, y no tenés al desarrollador para empoderar la voluntad. Sí, bueno, pero tenés que ir judicialmente, invertir judicialmente y lograr la sustitución Lo que pasa es que la gente... de la voluntad por parte del juez. Sí, pero lo que pasa es que no podemos pretender que gente que no tiene el conocimiento del derecho conozca determinados caminos que por ahí nosotros conocemos por la actividad, pero que son gente que compra una casita para irse a vivir y que es todo lo que tiene la casa para... No, está bien. Ahí me pongo un abogado del diablo y te digo que se hagan cargo de lo que compraron. Claro. Y al precio que compraron. Porque compraste. Tengo que hacerme responsable de las acciones que lleva adelante. Lo hemos dicho 200 veces, la diferencia entre comprar a un desarrollo inmobiliario o a un negocio inmobiliario muchas veces Es esa. ajusta por precio. Exactamente. Entonces, cuando ajustás por precio, tenés que ser caliente. Si ajustás por precio la parte inmobiliaria, lo vas a terminar pagando en otro lado. Sí, sin duda. No se lo va a llevar el titular o el desarrollo, lo otro. pero se lo va a llevar alguna de las otras actividades, lo vas a tener que No pagar. tiene ganas de pagar de más por... Claro, se lo lleva el abogado, se lo lleva el escribano, se lo lleva el agrimensor, se lo lleva a alguien, pero el valor sigue siendo el mismo. Que ese es el error común de decir, ay, qué vivo que soy ahora, porque claro, puedo construir, puedo poner la pileta, me saco la fotito, la subo a Instagram, pero después al momento de los papeles no tengo nada. Exacto. Entonces, esa situación es en donde el sector privado solo no lo puede resolver, pero tampoco el sector público te lo tiene que venir a resolver en auxilio de la avivada tuya, porque tampoco vos podés pretender que el sector privado te venga a dar planes de facilidades y de cuestiones que al otro que hizo las cosas bien no se las dio. Es injusto. No, pero también hay que analizar los casos, porque si vos ves casos de desarrollos en barrios que había en toda esta zona, hubo casos en los que había gente que por ahí no podía acceder a un crédito o un lote en otras zonas de la ciudad que eran sumamente onerosos y que acá podían acceder en cuotas y tenían una forma de financiación que les permitía de alguna manera
ser lo único a lo que podían acceder. Entonces, Sí. también hay que El contemplar esa problema, el cuestión. problema habitacional de la Argentina, eso está claro, pero fíjate cómo vuelve ese problema hoy, donde si hay alguien hoy que por una necesidad económica necesitaría disponer del bien para poder venderlo, y hoy, comercializando el tema de los créditos, automáticamente pierde un porcentaje enorme del mercado. Bueno, pero también tenés, y lo hablábamos también fuera de aire, cómo esta zona creció a partir de créditos que impulsaban un montón la vivienda, pero que por ahí no alcanzaban a cubrir Lo procrea. las necesidades, procrear, Exacto. no alcanzaban a cubrir la necesidad económica para la compra en una zona más céntrica de la ciudad, y todo esto se desarrolló como una colonia de hongos gigante que fue creciendo y que la infraestructura de la zona no alcanza. Pasó lo mismo en Citibel, pasa lo mismo cerca de casa, pasa lo mismo en Pilar, pasa lo mismo. O sea, ha pasado en todos lados porque fue una herramienta, pero que no impactaba sobre los barrios porque los barrios no tenían configurado su parte jurídica para poder hacerlo. Y era lo que explicó un poco Lisandro No. en ese sentido. Por O eso, sea, pero- y por eso la gente pero- se fue ahí pero también. Pero por ahí también es una cuestión a tener en cuenta, no es la comodidad de la persona bien que quería vivir en un barrio privado para sacarse la foto en Instagram, era a lo que podía acceder. No, seguro. No, está claro. Lisandro, hoy, entonces Romenco es una asociación civil. Es una asociación civil. Sus propietarios son socios, son asociados de esta asociación, y acá nace el tema, porque persona jurídica, asociación civil sin fin de lucro, lleva contabilidad y está obligada a llevar la contabilidad, estados contables y demás, como todo. Exacto. Es que es un caso muy excepcional. No, hay un montón. No, me refiero al de Mar del Plata, estando en Mar del Plata. En Mar del Plata es el único. En realidad, Donde el tienen- 320 dice que tienen que llevar contabilidad, ¿no? Está, el otro día lo tratamos en los programas con los contadores, donde ustedes dos nos abandonaron. Ahí con Estábamos Fabián con otras tuvimos que darle batalla ahí. El desconocimiento nuestro fue gracias a la ayuda de los profesionales que nos invitados que nos tuvieron- fueron guiando. Tenés a mano para poder cortar el alambre. Los invitados que tuvieron igualmente los guiaron muy bien. Sí, son muy buenos los profesionales que tuvimos con eso, pero hay todo un tema con el artículo 320 del Código Civil que dice que los consorcios tienen que tener contabilidad. Todavía estamos esperando que se defina bien qué es esa contabilidad, todavía no está como muy claro, hay muchas dudas, sobre todo porque hay mucho costo, ¿no? Esa es la verdad. Y los emprendimientos grandes hasta se ordenan con una contabilidad, porque también te permite y te resuelve mucho. Lo que no entienden los administradores es que la contabilidad te resuelve muchísimo la rendición de cuentas. Te voy a hacer mucho más prolijo. De ya te ordena tal cual. Bueno, acá nosotros salimos de una sociedad anónima con contabilidad, Claro. vamos a una Para sociedad ustedes no fue un cambio, no fue traumático, no hubo cambios. Creo que en realidad lo que vos estás diciendo, Marcos, es lo más importante, porque los administradores no logran ver la transparencia, la trazabilidad, la profesionalidad que le da todo, que un profesional independiente, un tercero ajeno, en definitiva, tenga que intervenir en ese juego de estados contables y decir si lo que se hizo es razonable contra lo real. Entonces me parece que eso entiendo lo de los costos, entiendo que es una discusión que en la provincia de Buenos Aires hay que ponerla arriba de la mesa, persona jurídica, los consejos profesionales, la federación, entiendo que están detrás de ese tema, pero también entiendo que hay una cuestión de que quien tome la decisión es quien va a aumentar las expensas, porque esa es la lectura final. Va a pagar ese Va a costo. pagar ese costo. Y todo tiene que ver con un tema de volumen, porque si vos le podés dar un abono a un contador y fraccionárselo en 12 meses, no es lo mismo que a pagarle un honorario por la certificación ahí- del estado contable. Como hablábamos en la final de año, con el tema de algo más simplificado. Ahí aclarémoslo porque está bueno también Marcos lo que está diciendo. Hoy esto que está planteando Marcos de prorratearlo ya existe en consorcios de propietarios. Claro. Sí. Porque ya existe, ya hay un montón de consorcios que lo hacen, que tienen su informe de auditoría, no tienen su estado contable. Eso también hay que decirlo porque claramente hay una cuestión de formatos y de cuestiones técnicas que no vale la pena hoy traerlas a la mesa, pero ya existe. Y lo que está planteando acá Fabi también es, bueno, va a haber una escala, va a haber una morigeración para Puede haber tantas unidades funcionales, menos cantidad de unidades funcionales, ingreso, valor de expensa. Bueno, hay que encontrar. Complejo porque esto es ni el código, ni una ley específica, ni la 14701 en provincia, ni ninguna en otra jurisdicción,
segmenta consorcio grande con consorcio chico con consorcio familiar. Bueno, ahí el 320 lo escuché en algunos otros programas y a veces con la liviandad que se tratan estos temas cuando son muy técnicos es como complejo. Por eso está bueno que estés vos. No sé si está bueno. Sí, Sí, tenemos para eso, o sea. para eso son otro gurú acá. Así que... No, la verdad que no. La verdad que yo lo único que trato es de volcar un poco lo que conozco de esto. El 320 dice que será obligatorio esta instancia dependiendo el giro o el volumen que tenga ese negocio. La pregunta es ¿cuál es el giro? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál va a ser el volumen? Por eso la segmentación tiene que ir por volumen económico, por teoría. Y las Gabriel Azar. jurisdicciones. Ya está abriendo la puerta a volumen. Y las jurisdicciones además tienen la facultad de poder imponer, digamos, esa magnitud. Entonces creo que ahora sí es momento de que persona jurídica, en este caso, vaya a tener que... Es que yo creo que tienen que avanzar por ahí y no estar esperando a una federación nacional que tiene distintas realidades, que es lo que le pasa al código. Que es mucho más difícil. Que el código no puede terminar en la realidad local de la provincia de Buenos Aires, que no es la misma que la de Catamarca, que no es la misma que la de Santa Cruz, que no es la misma de Tierra del Fuego. En definitiva, esa federación va a tener que acatar la normativa que persona jurídica imponga, si es que sí o si es que no, y si es que sí, va a tener que sacar los modelos necesarios para que cada consejo adhiera o no adhiera. Que los consorcios no son una persona jurídica de segunda categoría, más baratos, menos atendibles. Son igual que las sociedades comerciales, que las asociaciones civiles. Entonces, si personas jurídicas, como hizo ahora Cunio Libarón y Milei en IGJ, tienen un libro de sociedades comerciales, un libro de asociaciones civiles, tienen que tener un libro de consorcios. No tienen por qué discriminar negativamente hacia los consorcios. Bueno, y ese el sector lo tiene que exigir al gobernador Kicillof, al ministro Mena, tienen que exigirle a la directora de persona jurídica, che, trabajemos sobre esto, porque atrás de esto está la gente. Está el 50% de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires viven en vinculación con la propiedad horizontal. No importa, bueno, no, porque esto lo hizo Cunio, lo hizo Milei, no interesa. Atrás está la gente. La gente necesita tener derechos, necesita tener transparencia. No es un problema de quién está de turno. Las funciones, muchas veces hay políticas que se siguen atrás de las personas. Pero en estas cosas hay que estar atrás de la gente, de la realidad. Si hubo Esto va a seguir estando, hubo ¿sí? alguien que esta diferenciación que estás haciendo vos de las personas jurídicas, que los consorcios obviamente también lo son, alguien me declaró y me dijo, sí, ojo, pero la propiedad horizontal es la única de esas personas jurídicas que afecta un derecho real. Mi respuesta frente a eso fue más todavía. Afectando un derecho real, debería dar una solución. Porque si el resto de las personas jurídicas, sociedades comerciales, asociaciones civiles, con o sin fines de lucro, no me afectan un derecho real, esta todavía tendría que ser mucho más transparente, más trazable. Pero también entiendo el tema de los costos, no es que no lo entiendo. De hecho, tengo una dicotomía como contador en la cabeza de si está bien o está mal. Yo creo que está bien, creo que el camino es hacerle caso a lo que el código ya dice. Lo que pasa es que también... Pero encontrarle un medio. Y trazando un parangón con lo que decía Marcos hoy, cuando uno va a vivir a la propiedad horizontal se tiene que hacer cargo de que tiene determinadas El cuestiones guardavidas. que son el año pasado. intrínsecas al régimen que uno elige y al lugar donde Se ríe. vivir. El guardavidas. El año pasado fue el debate y la pelea de guardavidas con este tema de si lo pongo o no lo pongo. Vos ya sabías que si tenías pileta, la normativa de guardavidas ya existía antes, no es algo nuevo. Digamos, hubo alguien que dijo que fue muy intempestivo, usted exdirector que mandó esa notificación. Cuando mandé la notificación de que era una obligación legal, que si no la cumplí, bueno, no la cumplí, pero sabés que sos el responsable penal vos. O sea, vos estás, o sea, el cuello que cuelga de la soga es el tuyo, no del que no quiere pagar, no, es el tuyo. Entonces, vos asumís el riesgo, porque en muchas de estas cosas, ¿no? Está el código, está la doctrina, está esto, pero mucho depende de la persona y de la fuerza que vos tengas. Si vos vas y preguntás, ¿tengo que tener guardavidas? ¿Y qué te van a decir? ¿Cuánto sale? Esa es la charla normal que puedo tener, ¿no? Ahora decís, mire, la ley exige que vamos a tener que tener guardavidas, vamos a contratar a este, y el costo va a ser este. Notificación, no pregunta. No. Pero bueno, en eso va la profesionalización. Ahí me parece que está la diferencia del profesional con el que, bueno, me animo a administrar.
Bueno, ¿no? también, Me parece que... sí, Sin duda. yo tengo algunas dudas con eso, porque algún socio te viene y te dice, está bien, vos me decís esto, tenés que decidir, informa la decisión. Me piden, me remueven y me dejan sacar y me quedo sin trabajo. Bueno, pero lo que pasa es que ahí debería haber una mancomunión en la actividad en la cual todos No tomes no, y que no tomes ese consorcio. Bueno, con ese criterio, los honorarios mínimos para hacer un estado contables son 600.000 pesos. Pero como no me animo a cobrártelos, te digo que son 600.000 pesos, pero te bonifico el 50%. Pasa. Pasa. Sí, claro. ¿Sí? En la medida que aportes a la caja sobre el 100%, Totalmente. eso pasa. Eso es regla de mercado, ¿no? Funciona así porque te pasa con los honorarios, te pasa con un montón de cosas. Ahora, de ahí a no tener que hacerlo porque sabés que tenés que manejar que el mínimo de aportes a una caja es una obligación legal que no podés correr. Ineludible. Bueno, pasa lo mismo. Con la guardia pasa lo mismo. Es lo mismo, no te facturo. ¿Sí? En realidad, creo que es un paso más atrás. Al momento de haber cotizado ese consorcio, Bueno, ya tendrías que haber visto. ya tendría que haber estado las condiciones. Claro, pero no había todo. No sé por eso, pero creo que eso está cambiando. te traigo de vuelta por ahí a un plano más terrenal. Cuando vos... Bueno, parece que estuviéramos en la pavada. Vos en Júpiter, Vas a arreglarse, vas a arreglar. Fíjate, muy filosófico el que estábamos teniendo. No sé, no a eso igual. Quería bajar a la realidad de la convivencia en los barrios. ¿Cómo son los conflictos? ¿Es un barrio conflictivo? ¿Tiene mucho quilombo? ¿Es más tranquilo? O sea, ¿cómo lo ves desde la Coco es un barrio maduro, ya tiene todo, ya ha desandado un camino bastante largo a lo largo de los años, por lo cual la convivencia también ya está en otra etapa. Distinto es una etapa inicial donde entiendo que la conflictividad es mayor porque la gente estaba aprendiendo a vivir en una realidad de un barrio privado que es distinto a la que uno está acostumbrado a vivir afuera del barrio. Hay nuevas reglas, reglamentos que cumplir que muchas veces difieren a lo que uno está acostumbrado, por lo tanto adecuarse a esas nuevas normas de convivencia lleva su... Y el que viene también ya dice, esto es así. En cambio, hay que hacerlo es de un esta barrio forma. maduro. Claro. Hoy viven en el barrio más de 3.500 personas, por lo cual es distinto el que llega, se inserta más rápido que cuando un barrio con menos gente, ¿no? Por Estamos ende, todos desarrollando, es otra cosa. Porque... acatar las normas es más fácil. Eso no quiere decir que no haya conflictividad, por supuesto. Hay conflictividad como en todos lados, normas de convivencia, velocidad de circulación, vecindad, pero bueno, dentro de los parámetros lógicos es un barrio con muy poca... el reciclado en origen, ¿cómo te está funcionando? El tema del medio ambiente, que tenés la separación. Pionero Claro. en cuanto a tratamiento en cuanto a normas del medio ambiente. La verdad, estamos trabajando con una cooperativa. Bien. Estamos muy contentos. Ya hace 2 años que estamos trabajando con ellos. También fuimos pioneros en la adopción de esta modalidad. Hacemos separación interna dentro del barrio. Tenemos un plan, tenemos un punto verde que se llama... ¿Genera ingresos eso? O sea, vamos a los números reales o este costos. caso, a ver, realmente no es que genere ingresos, nos ahorra costos. Nosotros rápidamente, nosotros antes de empezar a trabajar con esta cooperativa, del barrio salían aproximadamente alrededor de 25 contenedores con residuos domiciliarios, no residuos húmedos, lo que se conoce como basura, sino cajas, botellas, ese tipo. Seco. Incluso hasta un resto de obra y demás. Bueno, hoy lo hemos logrado reducir a menos de 5 contenedores mensuales, como con un trabajo muy bien hecho por parte de la cooperativa de reciclaje, que hacen separación, ordenamiento, y lo que hemos llegado es, tenemos un acuerdo con ellos donde abonamos un importe por ese servicio, pero además ellos también se quedan con todo lo que logran recuperar. Por ende, también tienen un doble ingreso que también les permite justamente hacer frente. Así que bueno, lo hemos tomado como bandera del barrio. Es la economía circular de la resolución 194. 100%. Lo hemos tomado como bandera del barrio. Tenemos nuestro punto limpio, que es la parte del reciclaje. Ahora estamos con el punto verde, que trata sobre el tratamiento de los residuos de jardín.
restos de poda, pasto y demás. Este es un barrio. ¿Y tenés una chipeadora? Tenemos una chipeadora también, donde estamos justamente tratando todo este tipo de residuos que también nos generaba una cantidad de costos asociados a la disposición de los mismos muy alto. Bueno, lo hemos logrado reducir. Y también ahora estamos fomentando algunas iniciativas respecto de lo que es el compostaje y demás. Hay un plan para los próximos años para seguir intensificando estas políticas que ya te digo, lo tomamos como bandera del barrio, no es algo aislado, sino que queremos que se transforme en parte del ADN del barrio, del ADN de Rumenco, todas estas iniciativas de ambiente. A nosotros son fundamentales. Les asignamos mucho tiempo y mucho esfuerzo para que sean una realidad y por supuesto y no deja de tener otra pata importantísima que es la pata social. Esta cooperativa está compuesta por gente que trabajaba recolectando basura de la calle, hoy están bajo el formato de una cooperativa, ordenados, tienen un propósito, tienen un ingreso estable. La realidad para ellos es completamente distinta. Sí, ganaron todo, porque ustedes también preservan esta belleza que tienen. Es el mejor ejemplo de una Y el relación menor win-win costo perfecta. en el camión para retirar residuos. 100%, la Todo- verdad. con el tema de costos, ya pasando más un poquito a los números, Sí. la ampliación del barrio, ¿no es cierto? Con el incremento de lotes y Sí. la ampliación ahora que contabas de los edificios y todo lo demás. Bien. ¿Cómo impacta en el tema de las expensas? Porque además, no sé si eso se vuelca después a un incremento proporcional en gastos, ¿no es cierto? O En realidad, no. porque si hay una separación y un recálculo de Tal los cual. gastos que tiene el Por edificio. supuesto, hay un recálculo. Claro. Nosotros, los que son lotes residenciales, Sí. se incorporan como los residenciales actuales. Bien. Se recalcula el Se amplía la base bien. de distribución. Exacto. Los costos asociados, por lo que hemos presupuestado y lo que nos dice la experiencia, son menores Bien. a los ingresos que Quiere decir que ayuda a bajar la expensa. ayuda a bajar la expensa y Bien. estimamos en alrededor entre un 20%, con 15 un 20%. Por eso, su nombre. Es importante. Después, por el otro lado, también hay una ampliación, me imagino, en las partes comunes, ¿no? Para abastecer a más gente. Nosotros tenemos una relación. Porque si no, es la misma pileta para Claro. toda la Igualmente, fíjate que interesante, porque por los números que comentó Lisandro al principio, se incrementa el 10% del total del barrio, pero bajan las expensas un Claro. Exactamente. digamos, es importante que se mantenga esa relación. Esa Muy relación, bueno. tal cual. Con todos esos beneficios, los propietarios recibieron bien. Por ejemplo, te cambia el paradigma de tener un barrio residencial de casas bajas a empezar a levantar torres de departamentos y eso. ¿Cuál fue la recepción por parte Mira, de a ver, la comunicación juega un rol fundamental. Acá, si no hay una comunicación adecuada, todas estas cuestiones generan miedo. Y el Sí, miedo tal- paraliza, ya lo sabemos, es algo. Por ende, hubo que hacer una campaña de comunicación muy importante, comunicando muy bien. Primero, y previo a esa comunicación, hubo una etapa de discusión de lo que se pretendía hacer en un inicio a lo que se terminó aprobando. Hubo un cambio diametral. Se pretendieron realizar 6 torres, terminaron siendo 3 torres. ¿Cuántos pisos? Son 3 pisos. 3 pisos y una terraza. A ver, Claro, porque lo primero que piensa la gente, como la costa me va a claro, sacar me va a tapar todo. le vino a un barrio para que me Por eso te preguntaba. Por eso Estas fue- torres tienen una característica especial, que están dentro del bosque de eucaliptos que vemos allá y que queda completamente por debajo de la línea de los eucaliptos. Uno aquí sentado nunca va a ver Claro. un edificio. Te tapa el árbol, no el edificio. Está- Tapa el árbol, pero no el bosque. Acá no el edificio. Están completamente integrados al bosque y quedan por dentro del bosque. Sandro, y te consulto, las unidades nuevas, las unidades comerciales y todo que comentabas que se vienen, ¿se incorporan como unidades también del barrio? Las unidades comerciales son por fuera del barrio. Lo único que nos reservamos como es un acceso peatonal, una burbuja de estacionamiento con un acceso peatonal propio del barrio, con una garita de seguridad, por supuesto, pero la parte comercial Está completamente escindida del barrio. Y te consulto, porque uno cuando viene por Newbery, le contamos a la gente que no es de la provincia, vas pasando por distintos, tenés Rumencó Joven, Rumencó, ahora Pradera de Rumencó.
todo lo mismo o son unidades independientes? Unidades completamente independientes, se comparte una marca. Han franquiciado la marca prácticamente. Exactamente, esto es lo que se conoce como Rumencore original. Zona Rumenco. Área Rumenco, área 60. Lo que después vamos a poner un alambrado general alrededor. Tiene un nombre Ingreso al barrio en su momento, Todo acá con la provincia. en su momento tenía un nombre que era nombrar esta zona o que se la conozca como Estación Rumenco. Claro. Estaba con Rumenco Joven del lado de enfrente. Ahora también está Senderos de Rumenco. Pero no tienen nada, son unidades completamente independientes, solamente hay una marca en común, pero nos manejamos totalmente independientes. La desarrolladora es la misma. En el caso de Rumenco y Rumenco Joven sí, en el caso de Senderos no. Tal. Bien. Bueno, hasta acá en esta nueva edición de Consorciando nos acompañó Lisandro Lorenzo, que es el gerente general de Rumenco. Los esperamos el próximo programa. No se olviden, tenemos para el sorteo de Editorial Hammurabi, la propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios de Liliana Abreu de Beger y gentileza de la gente del Banco Macro, el Código Civil y Comercial de la Nación actualizado a 2024. Pueden escanear el QR abajo de mi video y anotarse para los sorteos. Sí, una cosa sobre este libro muy interesante que empieza a desarrollarse la doctrina de un derecho real muy importante y no tan explotado, que es el de superficie. Y cómo, a partir de las áreas comunes de los consorcios, este derecho real de superficie puede ser objeto de muchos ingresos para los barrios privados. Ya lo vamos a desarrollar más adelante con... Que ha desarrollado Alberto Gabás, Sí. muchas charlas y que viene Está bueno para usarlo mucho. que es muy interesante el tema. Hasta acá una nueva edición de Consorciando.